Hola a todos, mucho gusto. Soy Emanuel Núñez. Actualmente estoy estudiando el doctorado en probabilidad estadística en CIMAT. Y bueno, muchas gracias al comité por aceptar mi plática, la cual se trata de parte de mi tesis de maestría, proceso de frecuencia con maltusianos generales, dirigida por el doctor José Luis Pérez Garmendia. Entonces, lo que vamos a hacer en la plática es les voy a plantear el problema, les voy a decir qué es el proceso de frecuencia y les voy a dar el resultado principal, que es el límite de grandes poblaciones. ¿Vale? Entonces, ¿cuál es el problema? Lo que estamos haciendo es estamos estudiando una población donde hay dos tipos de individuos en una región dada, ¿ok? Entonces, microscópicamente esto se puede ver como si tuviéramos pequeñas partículas de tipo 1 en cian y tipo 2 en naranja. Ahora, estas partículas tienen varios comportamientos. El primero de ellos es, las partículas se pueden morir, desaparecen del sistema y ya no las vemos. O las partículas se pueden reproducir dejando descendientes de su mismo tipo y del otro, es decir, hay ramificación multitipo, y estas desaparecen cuando se reproducen. El otro comportamiento que puede haber es que partículas fuera del sistema o la región que estamos viendo lleguen y se metan, como es el caso aquí, y ya se quedan ahí. Entonces, esto es la inmigración. Estas son las tres componentes que tenemos en el sistema. Ahora bien, como les dije, esto es microscópico, estamos viendo las partículas cómo actúan una por una. Si nos alejamos y solo vemos los bloques de partículas, ya no podemos verlo de manera tan explícita o tan gráfica. Lo que vamos a ver son bloques de colores, ¿ok? Entonces, una cantidad que nos puede ayudar a describir la dinámica de la población en este caso es la frecuencia del tipo, de alguno de los tipos de individuos, ya sea naranja o azul. Entonces, bueno, en este caso vamos a decir que el azul es el individuo de tipo 1 y el naranja es el de tipo 2. Entonces, vamos a definir algunas cosas. Lo primero es x1 va a ser la masa de individuos del tipo 1 al tiempo t, y xt2 va a ser la masa de individuos del tipo 2 al tiempo t. Y lo que estamos interesados es qué proporción de individuos de tipo 1 hay al tiempo t. x1 entre x1 más x2. Eso es todo. ¿Sale? Y bueno, ahora, para saber cómo estudiar esto, necesitamos darle alguna estructura a x1 y a x2. ¿Qué estructura le vamos a dar? Lo que vamos a decir es que x1 y x2 es una solución a un sistema de ecuaciones diferenciales estocásticas dada por la expresión que les muestro, donde hay una integral con respecto a un browniano que da una variación en tiempo continuo que depende del tamaño de la población. Ahora, aquí las funciones b y j satisfacen ciertas propiedades y lo que representan son las ramificaciones continuas de un tipo en sí mismo y en el otro. Asimismo, tenemos medidas aleatorias de Poisson que representan las ramificaciones que hay de un individuo en sí mismo y de un tipo de individuo en el otro, ¿vale? Por ejemplo, en este caso aquí tenemos ramificación de un tipo en sí mismo, que funciona como una ramificación general, y tenemos ramificación del otro tipo, en el tipo I, que funciona como una inmigración, y además se nos da un término que es una ramificación continua también. Finalmente, tenemos un término, o bueno, dos términos que dependen de una medida aleatoria de Poisson, que representan inmigración. Tenemos inmigración continua dada por la eta i y tenemos inmigración discontinua dada por la integral con respecto a la medida aleatoria de Poisson. Ahora, hay varias observaciones que podemos hacer con respecto a este modelo que estamos proponiendo. El primero es, bueno, este nos permite generalizar varios de los resultados dados en un artículo escrito por María Emilia Caballero, José Luis Pérez y Adrián González Casanova, escrito en el 2020. Ahora, hay algunos problemas con respecto a este modelo también. Si dejamos x1 y x2 como se los di, el proceso R x1 entre x1 más x2 no es de Markov. Entonces, no sabemos cómo estudiarlo, pero tenemos algo peor aún. Si añadimos el proceso Z, que es la población total, Z1, digo x1 más x2, entonces Z no es constante. La región en la que estamos trabajando se va a ir moviendo, no va a ser la misma a lo largo del tiempo. La masa va a cambiar y eso no es algo que queramos. Entonces, bueno, ¿cómo vamos a solucionar eso? Lo primero es fijarse que RZ sí es un proceso de Markov y más que eso, es un proceso cuya dinámica podemos caracterizar gracias a la fórmula de Ito
y un problema de la martingala. Y bueno, la dinámica la podemos caracterizar hasta un tiempo de explosión o un tiempo de extinción o parar el proceso antes de que cualquiera de esas cosas pase. Y bueno, con eso, ¿cómo es que obtenemos un proceso R que sea de Markov y en el cual la población total sea constante? Y la respuesta está dada precisamente por un método que introdujeron María Emilia, José Luis y Adrián en el artículo que se menciona al principio, conocido como cooling, que la idea es muy sencilla. Dejas que el proceso RZ evolucione durante un tiempo determinista, 0.2 unidades de tiempo, 0.02. Al tiempo determinista observas R, lo anotas, lo usas para un proceso especial y Z lo regresas a su valor original. Y bueno, si cada vez reinicias el proceso más y más rápido, eventualmente Z va a terminar siendo constante, que es algo que queremos. Y bueno, ¿cómo nos aseguramos que el proceso R que obtengamos es de Markov? Pues con lo que sigue, ¿no? Entonces, para el procedimiento de cooling, formalmente lo que hacemos es tomamos un nivel de población Z mayor que cero y construimos una sucesión de procesos de saltos de Markov puro de la siguiente manera. Para cada uno, sus tiempos entre saltos van a ser exponenciales con mismo parámetro n, es decir, cada vez va a ser más rápida la tasa de saltos, y el kernel de transición solo se va a fijar en dónde termina el proceso de frecuencia R al tiempo 1 entre n mínimo tau. Es decir, si empezamos en RZ, ¿cuál es la probabilidad de que el proceso de frecuencia acabe en el conjunto A? Esto nos permite decir que el generador infinitesimal del proceso de Markov de saltos puro está dado de esta forma, y eso es increíble porque nos permite aplicar un criterio de Trotter-Kato-Kurz para convergencia débil. Entonces, teniendo esto, sabemos que para cualesquiera z y t mayores que cero, va a existir un proceso RZR que comienza en R chiquita, tal que los procesos de Markov construidos previamente convergen débilmente a este proceso de frecuencia en el espacio de Skorokhod, siempre y cuando los puntos iniciales converjan débilmente. Esa es una condición técnica. Ahora, aquí lo único que estamos diciendo es, oye, existe el proceso, pero ¿sabes algo de él? O sea, es de Markov, es Fehleriano, no, ¿qué sabemos? Y bueno, de hecho sí sabemos esas dos cosas. Y además sabemos qué solución a una ecuación diferencial estocástica. ¿A cuál? Bueno, esta que les presento aquí. Aquí nada más fíjense, los primeros dos términos dependen de las ramificaciones continuas, que nos pueden dar términos de mutación, de selección u otros ahí. Tenemos un término de selección que se debe a las ramificaciones discontinuas y a los brownianos. Tenemos términos de mutación que se deben a las ramificaciones de un tipo en otro. Tenemos mutación que se debe a la inmigración continua. Tenemos términos de selección y eficiencia que se deben a los brownianos. Y tenemos términos de salto que se deben a las proporciones que cambian cuando hay ramificaciones o inmigraciones discontinuas. ¿Sale? Y bueno, algo que nos podría interesar es, oye, ¿qué pasa si yo hago que z sea gigante? ¿Qué pasa si lo hago tender a infinito? Pues quién sabe, ¿no? Y aquí es algo que nos preguntamos y que más, bueno, resolvimos parcialmente. Faltan algunas cosas. Entonces, eso es lo que hacemos en límites de grandes poblaciones. Ver qué pasa con el proceso de frecuencia cuando z se va a infinito. Y eso nos permite describir la dinámica de la población cuando tenemos una masa gigantesca, lo que eso significa. Por ejemplo, aquí en Guanajuato que me encuentro, podría ser tener 10 millones de personas. Vamos a movernos como sardinas todos, entonces eso va a parecer cantidad de personas infinitas. Entonces, bueno, ¿qué pasa con el proceso de frecuencia, cuando z sea infinito? Y bueno, lo que encontramos es que bajo condiciones sobre un límite, es decir, que el límite de B y J, R, Z entre Z, exista de manera uniforme para R en 0,1 y que además el límite sea de Lipschitz en 0,1, entonces hay convergencia uniforme sobre compactos en L2 de los procesos de frecuencia a una ecuación diferencial, a la solución de una ecuación diferencial ordinaria, con punto inicial R y diferencial dada de esta, por la expresión que se presenta hasta abajo. Nuevamente, las primeras dos líneas corresponden a los términos de ramificación continua y dependiendo de las funciones beta,
pueden darnos términos de selección, mutación u otras cosas. Luego tenemos términos de selección dados por las ramificaciones discontinuas. Tenemos términos de mutación dados por las ramificaciones. Y lo que vemos es que ya no aparecen términos ni de inmigración. ¿Por qué? Porque si Z es infinito, ya no importa que inmigren unos cuantos individuos, o sea, ya no hacen efecto. Y tampoco tenemos términos que dependen del browniano. ¿Por qué? Porque una vez que la población es muy grande, la variación dada por el browniano ya no importa. ¿Ok? Y bueno, de esta ecuación lo que estamos interesados en ver son los equilibrios, en particular los no triviales, es decir, equilibrios que estén en el 0,1 abierto. ¿Por qué? Porque estos equilibrios representan coexistencia de individuos, de los de tipo 1 y los de tipo 2. Ahora, en el caso súper general de beta 1,1, beta 2,2, no es posible hacer algo. Entonces nos restringimos a algunos casos. El primero es qué pasa en el caso en que las betas sean lineales y tengamos la ramificación. Y bueno, resulta que si beta y j es lineal, entonces podemos reescribir toda la ecuación diferencial ordinaria como la suma de tres términos. Uno, que es una selección clásica, tenemos equilibrios en 0, 1, y dos términos de mutación, que son los que se encargan de darnos los equilibrios no triviales, ¿vale? Entonces, para este sistema dinámico tenemos toda la caracterización, sabemos perfectamente cómo se comporta, y bueno, lo que les voy a dar es nada más los puntos de equilibrio no triviales. ¿Cuándo suceden estos? Cuando el primer término de mutación no existe y D1 y D3 tienen el mismo signo. En ese caso hay un equilibrio no trivial estable. Asimismo, si el segundo término de mutación no está y hay ciertas condiciones sobre D1 y D2, hay un equilibrio estable no trivial. Y finalmente, si no aparece el término de selección, pero sí aparecen los términos de mutación, bajo ciertas condiciones sobre los coeficientes D2 y D3, hay un equilibrio estable. Entonces tenemos siempre que hay un equilibrio estable, digo, siempre que hay un equilibrio trivial, no trivial, es estable. Algunos ejemplos se los presento aquí. En este caso, tenemos que el equilibrio cero es no estable. ¿Por qué? Porque todas las trayectorias que comienzan cerca de él se alejan y se van al equilibrio estable. Aquí en la segunda gráfica pasa lo mismo con el uno y en la tercera solamente hay un equilibrio no trivial, que es estable. ¿Ok? Ahora, esto nos da el caso lineal con ramificación. La ramificación es la que nos permite tener equilibrios de coexistencia. Y bueno, otra pregunta es, oye, ¿qué pasa si quitas la ramificación, pero metes un término logístico que haga que los individuos, las mismas poblaciones, autorregulen su crecimiento? Bueno, en ese caso, lo que sucede es que la ecuación diferencial ordinaria ahora queda dada como R por 1 menos R, que es el término de selección clásica, por un término extra, R menos algo, que es un término de selección balanceadora. Es el que nos permite tener un equilibrio no trivial. ¿Bajo qué condiciones? Bueno, que D2 entre D1 tengan el mismo, digo, que D2 y D1 tengan el mismo signo y que D1 sea mayor en valor absoluto que D2. Y además sabemos la estabilidad. Va a ser estable si D2 es negativo e inestable en otro caso. ¿Ok? Y de nuevo, aquí les traigo gráficas. Entonces, en el caso en el cual D1 es mayor que D2, mayor que 0, tenemos un equilibrio no trivial en el 1 medio, pero vean que todas las trayectorias que empiezan cerca del 1 medio se alejan de ese equilibrio eventualmente. No es bueno. Mientras que si es estable, todas las trayectorias que comiencen lejos de él se acercan. Es decir, eventualmente va a haber coexistencia de los individuos, lo cual ya nos dice muchas cosas. Y bueno, lo que les decía es, ahorita estamos en un proceso de aproximación, entonces a lo mejor nos gustaría saber las fluctuaciones que hay detrás de esta aproximación, pero eso es algo que falta por hacer. Entonces, por el momento, esto es todo lo que les quiero mostrar. Las referencias que se usaron, sobre todo para lo que les mostré, son el artículo de María Emilia, José Luis y Adrián, The Relative Frequency Between Two Continuous State Branching Processes and Their Genealogy, y el libro de Ecuaciones Diferenciales Estocásticas de Ikeda y Watanabe. Y bueno, eso sería todo por mi parte. Muchísimas gracias y es todo.